a grabar y comenzamos con nuestra quinta parte del sistema nervioso. Posiblemente no lo acabemos hoy porque es un sistema muy grande y vamos a ver que trae un montón de cosas y además pues es bastante importante, por lo que posiblemente sea que les hagan preguntas buenas de aquí. Entonces, nada más para que tengan en cuenta. Miren, estaban perdidos. Ok, entonces, ¿qué es esto del sistema nervioso? Como todo sistema, es un conjunto de órganos. Estos órganos están principalmente formados por las células neuronales o neuronas y las células gliales o neuroglia. Dentro de estos órganos, pues también vamos a encontrarnos con momentos o bueno, más bien tejidos que van a participar como apoyo o tejidos de sostén que también van a estar formando parte de este sistema. ¿Para qué nos sirve el sistema nervioso? Pues principalmente para poder controlar el cuerpo de manera casi instantánea. No es completamente instantáneo porque pues va a haber algunas milésimas de segundo en ocasiones en actuar, pero es bastante rápido. Nuestro cuerpo está controlado principalmente por dos sistemas, el sistema nervioso y el sistema endocrino. El sistema nervioso va a ser el casi instantáneo y el sistema endocrino va a ser un poco más lento, pero va a ser constante. ¿Cuáles son sus funciones? Además de controlar el cuerpo, pues no es lo único. También nos permite relacionarnos con el exterior. Esto gracias a los órganos de los sentidos o la sensopercepción. También nos permite guardar nuestros recuerdos o almacenamiento dentro de nuestro tejido. Dentro de nuestro tejido nervioso tenemos una zona de almacenamiento de recuerdos y también toda la parte de las emociones y los sentimientos van a manejarse en este sistema. Entonces realmente es muy complejo y tanto en la parte anatómica como en la parte funcional. Pero como siempre, lo vamos a empezar a ver de célula, tejido, órgano, sistema. Entonces, para comenzar en la parte celular. Y déjenme decirles que se me hizo muy difícil así decidirme cómo comenzarlo, porque siempre comienza de golpe con tejido. Entonces, a nivel celular, pues el sistema nervioso está formado, como les mencioné, por las neuronas y las neuroglias. Estas células neuroglias son células de sostén. No son tal cual la principal fuente de conducción nerviosa, no son la principal, pero van a servir de apoyo para el sistema nervioso. De hecho, son sumamente importantes porque, pues, si no hay soporte, no hay composición, etcétera, es muy fácil la neurodegeneración. Estas células de neuroglia, dependiendo un poquito de los autores, pueden encontrar diferentes formas de clasificarlo. Entonces, lo que yo hice fue buscarme a todos y a todos los metí en uno solo, que son estas de acá. Tenemos a nivel celular unos tipos de neurona llamada astrocitos, tenemos los oligodendrocitos, existen también las células ependimarias y las células de Schwann, está la microglia, la glía NG2 y la presencia de células satélites. Okay. También van a encontrarse algunos que nada más llegan y dicen, no, pues es que es microglia y macroglia, y listo. O va a haber algunos que van a estar, por ejemplo, los astrocitos los llaman astroglia y van a encerrar a varios. Pero pues de cualquier forma, acá les puse a todos para que puedan luego verlos de uno en uno.
Ok, ¿cómo son estas células? La primera de la que vamos a mencionar es la microglia. La microglia, pues para comenzar, ¿de dónde viene el nombre? ¿Dónde que es chiquita? Eso sí, no lo vayan a dudar. Pero ¿para qué sirve? Su principal función es la inmunidad. ¿Por qué? Nuestro cerebro, bueno, todo nuestro sistema nervioso central está protegido por algo llamado barrera hematoencefálica. Esta barrera hematoencefálica no permite que muchas cosas ingresen. Nada más para darles una idea, por ejemplo, nuestras células, nuestros glóbulos blancos y estas células de defensa no pueden entrar hacia el tejido nervioso, no pueden tener contacto con él, porque la barrera hematoencefálica no lo permite. Entonces, pues imagínense que esté nuestro cerebro completamente libre, sin nadie que lo proteja, sin nadie que le dé inmunidad. Obviamente sería terrible. Pero por el otro lado, si llegaran las células inmunes normales, pues también podrían provocar daño celular. Entonces, la solución son las microglias. Su función es proporcionar esta inmunidad al cerebro, esta inmunidad que no puede ingresar de otra forma gracias a la barrera hematoencefálica. Además, va a reaccionar en caso que lleguemos a tener algún tipo de daño encefálico. Y otra cosa que se ha observado es que va a activarse durante las enfermedades neurodegenerativas. Solamente que hasta ahora no se sabe si se activa para algo bueno o para algo malo. O sea, no se sabe si es para reparar o para deshacer. Todavía no. En cuanto al examen, ¿qué es esto? De acá, ¿qué es lo importante? La primera oración. La microglia proporciona la inmunidad al cerebro. Eso es, o sea, como que la idea principal. Nuestra siguiente célula glial es el astrocito. ¿Okay? El astrocito, primero que nada, va a mantener la permeabilidad en la barrera hematoencefálica. ¿Qué es esto de la permeabilidad en la barrera hematoencefálica? Su nombre lo dice, ¿no? Hematoencefálica, tiene un poco de confusión con los vasos sanguíneos que están allá, y esta permeabilidad es muy específica, de tal modo que no se permite que cualquier cosa entre. ¿Quién va a poder entrar, atravesar, perdón, la barrera hematoencefálica? El oxígeno, la glucosa, los nutrientes básicos, ellos sí, pero no cualquiera. Entonces, el astrocito va a favorecer que esto se mantenga así. Esa es su principal función. Pero también va a participar en una sinapsis, y eso es interesante porque es de todas las células gliales la única que se le nota una participación a nivel sinapsis. ¿Y qué es lo que hace? Va a formar una sinapsis tripartita, así se llama, la sinapsis tripartita. ¿Y de qué trata? Se tiene la membrana, perdón, la célula presináptica, la célula posináptica, que eso está en todas las sinapsis, en todos los momentos de la comunicación del sistema nervioso, pero además se les junta un astrocito y por eso es tripartita. Esto es importante porque gracias a este tipo de sinapsis tripartita, pues se eleva la interacción que existe entre las neuronas que están participando. Otra de las funciones que tiene es eliminar la sinapsis que ya no existe. ¿Qué onda con la sinapsis y esto? Lo que pasa es que la definición de sinapsis es de dos tipos. Eso ya depende de cada autor, otra cosa que se van a encontrar. Hay una definición de sinapsis que está basada en la parte morfológica y dice algo de tipo, la sinapsis es la zona donde se unen dos neuronas. Pero también hay unos que hablan de la sinapsis desde el punto de vista funcional, y entonces la sinapsis es el proceso de la comunicación celular. De cualquier forma, la funcional pues debe de incluir la morfológica.
Entonces, por eso aquí elimina las sinapsis que ya no son funcionales. No es que no se está refiriendo a la funcional, sino a la morfológica. Si en algún punto la interacción entre dos neuronas ya no está funcionando, el astrocito va y acaba con ella. Y además, otra cosa que va a tener es que va a producir un tipo de transmisores que pues son similares a los neurotransmisores. Los neurotransmisores son sustancias que van a favorecer la comunicación nerviosa a través de un tipo de comunicación llamada química. Y pues se suponía, bueno, no se supone, se supone que estos neurotransmisores pues nada más podían ser producidos por el sistema, perdón, por las neuronas. Pero pues además resulta que un tipo de células gliales, que son los astrocitos, también los puede producir. Esta es su importancia. Otra célula son las células llamadas oligodendrocitos. Los oligodendrocitos van a ser muy importantes, pero pues ¿en qué caso? Los oligodendrocitos van a ser los encargados de producir la mielina, pero pues no son los únicos. Existen dos tipos de células gliales que van a producir las vainas de mielina. Unas son las células de Schwann, que más adelante las vamos a ver, y otras son los oligodendrocitos. Los oligodendrocitos van a hacer esto en el sistema nervioso central, mientras que las células de Schwann lo van a hacer en el sistema nervioso periférico. Esa es la diferencia entre esas dos en cuanto a la ubicación. Además, hay otra cosa. La producción de mielina que hacen los oligodendrocitos lo hacen a partir de sus prolongaciones. Estos que ustedes están viendo aquí, estas prolongaciones de axones, van a engollar y van a formar las bandas de mielina, que esa es una característica única de los oligodendrocitos. Luego, otra cosa que sucede con ellos es que se ha observado que durante el desarrollo del sistema nervioso, durante la etapa prenatal, estos oligodendrocitos van a producir una sustancia que va a favorecer la producción de nuevas neuronas. Sin embargo, curiosamente, cuando ya estamos en un sistema nervioso adulto, van a producir ahora una sustancia que al contrario va a inhibir la producción de neuronas en el sistema nervioso adulto. Pero pues el lado bueno es que nos va a dar mucha mielina. Y algo también que es interesante, que la verdad es que no nos van a preguntar en el examen, porque esto está un poco complicado. Está muy padre. Dije, tienen que saberlo antes de que entren a la universidad. Es importantísimo. Es la proteína P. Entonces, pues, ¿qué onda con esta proteína PRP? Hay unas proteínas malvadas, hay un tipo de agente patógeno, que está formado por proteínas, que es la proteína PRP, pero es una proteína mutada. Entonces, cuando esta proteína muta, produce neurodegeneración. Entonces, pues está padre, porque es precisamente en los oligodendrocitos donde se encuentra la proteína PRP, y precisamente es en los oligodendrocitos donde un prión podría pues producir sus enfermedades priónicas. Por eso era muy interesante que lo tengan que saber. De todas formas, lo importante realmente aquí, para sintetizar todo esto, lo que es realmente importante para el examen es su participación en la producción de mielina a través de las largas prolongaciones llamadas axones. Ese es el verdadero punto de todo esto. También tenemos a otro tipo de células, que son las células ependimarias. Estas células ependimarias van a permitir el paso del líquido cefalogaquídeo, pero también van a favorecer la producción de este líquido cefalogaquídeo. Creo que ustedes están muy jóvenes para haber visto Futurama, pero si alguna vez lo llegaron a ver, siempre se veía a los
cerebros flotando sobre fluidos. Entonces igual, así también están nuestros encéfalos, están flotando sobre un fluido que es el líquido cefalogaquídeo. Entonces, este líquido cefalogaquídeo se va a producir a partir de la sangre. Cuando la sangre está pasando, se va a permear y entonces se va a empezar a almacenar y se forma el líquido cefalogaquídeo. Esto se da con apoyo de las células ependimarias y no solamente favorecen su formación, sino que también le van a permitir al líquido cefalogaquídeo el paso a través de sus membranas ependimarias, así se llaman estas membranas. Y las famosas células de Schwann. Entonces, recuerden, los oligodendrocitos, mielina en el sistema nervioso central, mientras que las células de Schwann, mielina en el sistema nervioso periférico. Pero esa no es la única diferencia. Otra cosa que va a ser... ¿Qué pasó? Disculpe que le interrumpa, pero ¿me puede regresar un momentito? En el anterior no terminé de copiar. Sí, voy. Listo. Me avisas. Ya está, gracias. De nada. Ahora, las células de Schwann. Bueno. Las células de Schwann, ya me acuerdo en qué me estaba. Bueno, los oligodendrocitos producen mielina en las células del sistema nervioso central, mientras que las células de Schwann en el nervioso periférico. ¿Sí? Ahora, tienen otra diferencia. Para hacer la vaina de mielina, estas células de Schwann van a envolver al axón, digamos la colita por ahora, en lo que vemos las partes de la neurona, llamemos de la colita al axón, de la neurona. Ya vieron que tiene como una colita, ese se llama axón. Entonces las células de Schwann la envuelven así como, no lo sé, como si fuera una boa envolviendo una presa. Y esto es lo que le va a permitir la producción de la vaina de mielina. En cambio, en el caso de los oligodendrocitos que pasamos, estos van a producir también esta vaina de mielina, pero lo van a hacer relacionando o uniendo axón con axón. El axón de los oligodendrocitos va a ser el que va a envolver a las células, digo, a los axones de las neuronas. Entonces es axón con axón, lo que da esa envoltura, pero pues al final el producto es el mismo, ¿no? La vaina de mielina, solo que pues va a haber diferentes células especializadas dependiendo de si es sistema nervioso periférico o central. Otra cosa que tienen de importante las células de Schwann es que permiten la neurogeneración. Y esto está genial porque esta neurogeneración, que si alguien de aquí va para fisio, allá lo van a ver ya con más calmita, pero esta neurogeneración es lo que permite que en ocasiones, le pregunté a mi cuñado que es fisio, por eso me puse a investigar cuando le dije, no manches. Entonces, lo que permite es que las personas que puede ser que llegan a tener un trauma, un problema en un nervio periférico y tienen el daño, no siempre es un daño permanente, sino que en ocasiones puede ser que las mismas células de Schwann permitan la neurogeneración. Y aquí os voy a contar el cuento de bueno, no es un cuento, es la historia de mi amiga, que mi amiga tuvo un accidente y ya había perdido toda la movilidad y todo, y de pronto un día me dijo, oye, ¿sabes qué? Estoy empezando a sentir el viento cuando me toca las piernas. Eso me dijo, tócame para que lo sienta, y yo así como, bueno. Entonces, pues esto es gracias a las células de Schwann, nuestras amigas. Y bueno, no son las únicas, obviamente. La neurogeneración es mucho más compleja, pero vamos a darles a ellas el agradecimiento.
De todas formas, en el examen, voy a regresarme, porque estoy hablando de las mismas. De todas formas, en el examen, lo más probable es que les pregunten respecto a la vaina de mielina, porque las células de Schwann son más conocidas que los oligodendrocitos por participar en la formación de la vaina de mielina, o de la capa de mielina, como dice acá la imagen. Luego tenemos a la glía NG2. Estas glías NG2 están bien peleoneras. ¿Por qué? La glía NG2 no está todavía muy estudiada. Y es un poquito obvio si nos fijamos en los nombres que tienen, o sea, oligodendrocito, astrocito, bla, 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 glía NG2. ¿Ok? Porque precisamente es positivo a la proteína de NG2. Entonces, estas todavía son un poco controversiales. Prácticamente yo dudo que les pregunten eso en el examen, pero por cualquier cosa se las puse. Hasta donde se sabe, son las únicas células gliales que pueden participar como postsinápticas. O sea, la sinapsis, el momento de conexión, vamos a llamarlo, tiene la presinapsis, que es la primerita, y luego esta se junta con otra, que es la postsináptica. Bueno, pues esa posináptica normalmente va a ser una neurona, o tendría que ser siempre una neurona. Pero se ha encontrado en ocasiones que a veces lo que se parece ya no es una neurona, sino una glía NG2. Otra cosa que se sabe es que también son precursoras de los oligodendrocitos, es decir, que participarían como células madre de oligodendrocitos. Pero como les dije, hay controversia al respecto porque también se ha observado que podría ser que sean precursoras de otras células y también se ha encontrado en ocasiones que la glía NG2 está presente, pero no forma oligodendrocitos, esos en tejidos experimentales. Entonces, pues todavía es así como que, ¿qué onda contigo, guía? A veces quieres y a veces no quieres. Entonces, por eso todavía es muy controvertido. Y les repito, ay, llegó alguien. La probabilidad de que les pregunten específicamente de esta en el examen es muy bajita. Yo casi me arriesgaría a decirles que 0%, porque es todavía un poco desconocida. Así que si la quieren dejar de último para estudiar, que la dejen de último. Y antes de pasar a la neurona, ¿alguna pregunta con las neuroglias? Ok, tomar eso como no. No, maestra, ninguna. No, ninguna. Okay. Pues vamos entonces con la neurona. Posiblemente la neurona la conozcan mejor porque es la más famosa. Es la célula principal del sistema nervioso. Y pues, ¿por qué es la más famosa? Porque se sabía hasta hace ya varios años que la conexión, la sinapsis, tenía que ser entre neurona y neurona. Entonces era así como, la neurona es la buena, las demás ayudan, pero no son la buena. Pero pues ya conforme van aumentando los estudios, como que se van dando cuenta de unas cosas, pero de todas formas se le quedó la fama, ella es la principal. Y va a estar formada por varias partes. Tenemos en primer lugar el pericarión. El pericarión, también conocido como soma o cuerpo. Luego tenemos el axón, que es la colita, las dendritas, que son los pelitos, el núcleo, que pues es un núcleo celular, y el citoplasma, que es todo lo que se encuentra dentro de su membrana celular. Entonces dirán, ¿qué clase de explicación es esa? Bueno, ahorita vamos a ver las partes una por una. Aquí nada más es para que sepan cuáles son. Ahora, en sí, ¿cuáles son bien las partes de una en una? La primera parte de la que vamos a hablar es el pericarium, que es esta parte grandota que tenemos. Y también se le conoce con el nombre de soma o cuerpo celular. Ese es su nombre, soma o cuerpo, o pericarium. Allá se encuentra casi todo el volumen citoplasmático, es decir, pues es la parte más grande de la neurona, es la parte gordita, es la célula tal cual. Y por lo tanto, allá se van a encontrar la mayoría de los organelos celulares que le permiten el funcionamiento como célula, porque pues la neurona, a fin de cuentas, es una célula. A partir del pericarión se van a producir diversas prolongaciones. En caso de que sean prolongaciones que se encuentren a partir del soma, que sean numerosas,
se van a llamar dendritas. Pero cuando es unas terminaciones de mayor grosor que tienen una base o un cono, que ese cono se llama cono axomático, pues vamos a tener un axón. El axón va a ser el que va a favorecer la transmisión de información. Otra variación entre el axón y las dendritas es que muchos axones, no todos, pero muchos, van a tener una capa de mielina. ¿Qué es esa de la mielina? La mielina es una lipoproteína, creo que lo tengo más adelante, pero es una lipoproteína. Entonces, como un buen lípido, imagínense que es como un aceitito. Si yo tiro aceite en el piso y salgo corriendo, me voy a dar el resbalón de mi vida. Pues lo mismo le pasa a la neurona. La capa de mielina permite que resbalen con mayor rapidez, mayor velocidad, el impulso nervioso. Que más contamina. Dentro de... perdón. No tardo, Es decir, está largo, ¿verdad? No te preocupes. Sí. Bueno, pues podemos aprovechar, ya que estoy viendo algunas cosas más. En ocasiones, el axón se va a ramificar en algo llamado árbol axomático. Entonces, este árbol va a tener diferentes, como patitas, que van a permitir aumentar el área donde puede tener contacto la neurona. Y al final del axón se va a encontrar un pequeño engrosamiento que se llama botón axonal o botón sináptico, mejor dicho, que va a permitir también el paso de la información, de la información nerviosa. Ahí está. Ya acabé, maestra, gracias. De nada. Bueno, siempre dentro del soma nos vamos a encontrar con algo llamado ergastoplasma. El ergastoplasma, pues también se conoce con otros nombres, que pueden ser corpúsculos de Nissl o sustancia tigroides, que son esas bolitas que se ven acá, como bolitas negras que están acá. Entonces, este ergastoplasma son cúmulos, son agrupamientos de retículo endoplásmico rugoso y ribosomas. Eso me hace pensar algo. ¿Para qué sirven los ribosomas? ¿Cuál es su principal función en la célula? Ribosomas y retículo endoplásmico rugoso. ¿A qué lo podemos asociar? ¿Alguien sabe? Tomar ese silencio como un no. Ok, bueno. En ambos casos los vamos a asociar a proteínas. Entonces, con que ustedes sepan que retículo endoplásmico rugoso y ribosomas se van a asociar a la producción de proteínas, pues les permite tener una idea de para qué sirve el ergastoplasma. Así, al igual, pues como son precisamente esos ribosomas, retículo endoplásmico rugoso, son puntitos que se van a ver, van a ayudar a la producción de neurotransmisores proteicos, no cualquiera. Ahí está, porque hay diferentes tipos de neurotransmisores. Entonces, estos van a permitir la producción de estos neurotransmisores proteicos y la reparación celular, puesto que van a estar ayudando en la producción de proteínas. Ahí está la banda de mielina. Ahí está. Entonces, la banda de mielina es una lipoproteína que se va a producir a partir de las células gliales, ya sea oligodendrocitos o células de Schwann. Siempre, como les mencioné, la célula de Schwann es la más conocida. Entonces, esta vaina de mielina lo que va a hacer es acelerar el impulso nervioso, la transmisión del impulso nervioso.
porque pues al ser lipídica, va a permitir, digamos, como que resbale con mayor rapidez. Entonces aquí la pueden ver y pues por lo mismo que está formada por células de otro tipo, van a tener también sus núcleos. Aquí están los núcleos de las neuronas, perdón, de las células de Schwann. Allá se pueden ver los núcleos, para que tengan en cuenta. Y aquí vemos una hermosa célula nerviosa, pero como célula. Y eso es lo que está bien padre. Porque, pues, cuando vemos normalmente un dibujo de una neurona, es como esta que está acá, ¿no? Que la partecita. Pero en realidad, algo que es importante es no olvidar que siguen siendo células y como buena célula, pues tienen sus partes de célula. Tienen mitocondrias, tienen retículo endoplásmico liso, jugoso, van a tener también su citoesqueleto, van a tener su membrana celular, etcétera. O sea, ay, qué bonita es la célula. Sí, está muy bonita. Y para que pueda tener forma de alargadita como estrella, va a requerir su citoesqueleto estén bien desarrollados. Otro organelo que va a tener que estar bien desarrollado es el retículo endoplasmático jugoso para la sustancia tiroides. Va a estar en el axón y podemos tener unipolares bipolares y multipolares. Aquí está, ahí casi no se va a ver aquí, pero sale una rayita a ramificar en un montón de cosas. Pues está bien, no hay problema. Sigue siendo unipolar. Solamente tiene, digamos, una prolongación, que es esta. Entonces eso es una gallita. Posteriormente se puede separar, no hay problema, pero pues en un principio solamente aparece una prolongación. Las bipolares tienen dos prolongaciones. Posteriormente también se puede ramificar, pero siguen siendo únicamente dos en un principio. Y las multipolares son las neuronas que conocemos mayormente en las imágenes, donde va a tener la prolongación del axón y va a tener varias prolongaciones más alrededor, que son las dendritas. Entonces son multipolares. Las multipolares van a permitir una mayor área, entonces las vamos a encontrar en zonas de mayor área, mientras que unipolares y bipolares van a favorecer la parte a lo largo, o sea, la producción o la transmisión del impulso nervioso a lo largo. Y en cuanto a la parte funcional, tanto las neuronas como pues a partir de las neuronas el tejido nervioso tal cual puede ser de tres tipos: las aferentes, las eferentes y las asociativas. Las aferentes, ay, oh, ¿me escuchan mal? Oye, me escucho bien, acabo de ver el mensaje. Sí, se escucha bien, maestra. Ya.
Qué horror. Me acabo de dar cuenta. O más todavía. Bueno. Hay que ser muy precavido estos días. ¿Seguros que me escucho bien? Ya se escucha bien, maestra. Ah, ok, gracias. Es que veo que mi micrófono sube y baja, sube y baja, sube y baja, pero podría ser la música que escucha al fondo. Bueno, entonces las aferentes corresponden a la parte sensitiva, las eferentes a la motora y las asociativas a la intermedia. Por ejemplo, digamos que vas a contestar de un celular. La parte aferente permitiría que escuches el celular. La parte eferente permitiría que agarres y controles el celular. Y la parte asociativa permitiría la comunicación entre la aferente y la eferente. Entonces, esa es nuestra clasificación de neuronas. ¿Ok? Entonces, ya terminamos con las células del sistema nervioso y en general empezamos a tener una idea de cómo va a estar funcionando como sistema. Ahora, en cuanto a la parte de tejido, vamos a encontrarnos dos propiedades importantes, la excitabilidad y la conductividad. La excitabilidad va a ser la capacidad para responder a los estímulos. Recuerden que esta capacidad de responder a los estímulos es una característica importantísima como seres vivos. Entonces, pues es también importantísima a nosotros como humanos. Y esto se permite gracias al paso de información que nos va a dar el sistema nervioso. Y en cuanto a la conductividad, va a ser el paso, o sea, tal cual, el paso del impulso nervioso. Entonces, que yo pueda sentir que hay calor va a estar dado gracias a estas dos propiedades del tejido nervioso. La primera, la excitabilidad, sería que como la temperatura está fuera del umbral normal o el umbral de referencia, pues entonces mi tejido nervioso como que dice, ah, no manches, eso no está normal. Y va a responder a esta variación en el estímulo. Mientras que la conductividad va a producir que toda esta información que ya se obtuvo desde la puerta excitabilidad pueda llegar hacia las capas altas del encéfalo y producir una respuesta, ya sea que empiece a sudar o que se dilaten algunos vasos sanguíneos. Entonces, esas son dos propiedades que son básicas para el tejido nervioso. Y en la parte de, pues, tejido, yo ya lo puse, no, vamos a encontrar a los más conocidos, la sustancia gris y la sustancia blanca. La sustancia gris va a ser un tipo de organización de las neuronas que está formada por el pericarión. Ya vi que no le puse espacio a celular D, pero ustedes ya saben que lleva ese espacio. Entonces, la sustancia gris está formada por el cuerpo celular, tanto de las neuronas como las células gliales. Dentro de la sustancia gris vamos a estar formando principalmente neuronas, astrocitos y microglia. ¿Y para qué sirve esa sustancia gris? En general, porque pues obviamente ya luego en la parte específica, dependiendo del órgano y la organización, vamos a ver algunas variaciones, pero en general la sustancia gris integra reflejos y genera los impulsos nerviosos. Por lo tanto, la vamos a encontrar en zonas como la corteza cerebral y la corteza cerebelosa. Allá se encuentra la sustancia gris. Entonces, si algún día les iba a decir comido sesos, pero no tienen que haberlo comido. Pueden haber visto un cerebro crudo, pues habrán visto que el color de lo que está alrededor es un poquito más oscuro que lo que está dentro. Entonces, esa es la sustancia gris. Otra cosa es que también la vamos a encontrar en núcleos motores sensitivos e integradores. Y usted va a decir, ¿qué? ¿Qué son esos núcleos? Ahorita lo vamos a ver, pero en general son cúmulos de neuronas. Y también en astas o en prolongaciones
que se encuentran en la médula espinal. En astas, generalmente en la parte anterior, lateral y posterior. Una cosa que sí podrían preguntarles, porque es casi como conocimiento básico de la vida, es la diferencia que va a haber entre médula espinal y encéfalo. La sustancia gris se encuentra en la corteza del cerebro, mientras que en el caso de la médula espinal se encuentra en el centro. Y pues lo mismo va a pasar con la otra sustancia, que es la sustancia blanca, que ahorita vamos a ver. Pero pues en general esta es la sustancia gris, se encuentra en la corteza del encéfalo y en el centro de la médula espinal. Allá principalmente, sí es cierto que se va a encontrar en núcleos y en astas, pero también lo principal es eso. Y su compañera es la sustancia blanca, o también conocida como materia blanca. ¿Qué pasó? ¿Dónde dijo que se encuentra? ¿En la corteza del encéfalo y en el centro de qué? En el centro de la médula espinal. Ah, gracias. De nada. Acá está su compañera, que es la sustancia blanca, o también le dicen la materia blanca. Y lo mismo pasa con la sustancia gris, ¿no? Sustancia gris o materia gris. Y pues aquí, en vez de estar formada por los cuerpos celulares, lo que están formando aquí son los axones con mielina. Entonces, la mielina es la que le va a dar ese color clarito. Esta es la mielina y pues va a estar formada por tanto neuronas como algunas células de la neuroglia, principalmente oligodendrocitos, aunque en menor proporción también pueden estar astrocitos y microglia en general. Lo que ocurre aquí es que los axones de la mielina, perdón, los axones de todas estas células se empiezan a enlazar, se empiezan a relacionar y van a formar cúmulos de axones con mielina. Y aquí eso es lo que hace que se vea blanco. Entonces, pues imagínense, si la mielina se encarga de acelerar el impulso nervioso, pues la sustancia blanca también va a ser algo similar. La presencia de mielina va a aumentar la velocidad del impulso nervioso, al igual que lo va a hacer la sustancia blanca. Acá lo dice, aquí lo dice. Entonces, la principal función de la sustancia blanca va a ser la transmisión de este impulso nervioso. ¿Y dónde la vamos a encontrar? La forma más común, o los dos más comunes, es en la parte interna del encéfalo y en la parte externa de la médula espinal. Entonces, cuando eso ya lo pensamos con la sustancia gris, nos damos cuenta que como que se ponen contrarias. La sustancia gris en el cerebro va a estar en el centro la blanca y la gris en la corteza, mientras que en la médula es al revés. En la médula, la corteza es sustancia blanca y el centro es la sustancia gris. Nada más para que lo asocien así, porque esto sí es algo, tal vez no se los vayan a preguntar directamente en el examen, pero eso es algo que normalmente se dice mucho. Entonces yo me voy que, bueno, si algo les fueran a preguntar de la sustancia gris y blanca, podría ser eso, más que las células que lo forman y todo eso. Otra cosa que les podrían preguntar es quiénes lo forman. La sustancia gris está formada principalmente por somas o cuerpos, mientras que la sustancia blanca es por axones con mielina. Entonces, otra cosa importante es que en la sustancia blanca no van a encontrar el pericarión, únicamente axones. Y por eso le da el color blanquito, por la presencia de la mielina. ¿Alguna duda? ¿Nada? No más ninguna. Ok. Bueno, otras maneras en las que se van a juntar y van a formar asociaciones las neuronas es a partir de, ay, perdón, me adelanté, me faltaba otro, el líquido cefalogatilio, perdón.
Pero bueno, más adelante lo vamos a ver, ¿no? Que ya una vez que hablamos de las neuronas, pues no únicamente se van a juntar en sustancia gris y sustancia blanca. Lo que sí es que esta sustancia gris y sustancia blanca van a ir formando cúmulos. Pero más adelante lo vamos a ver. Ahora, en cuanto al líquido cefaloraquídeo, en realidad no sabía dónde ponerlo, si en órgano o en tejido. Y dije, creo que es más como tejido. Entonces, el líquido cefaloraquídeo, ¿qué es? Pues es un líquido incoloro, completamente, que va a estar formado por glucosa, algunos iones y linfocitos. Glucosa para poderse nutrir, para poder hacer la nutrición de las células en una parte, va a tener iones para facilitar la comunicación y linfocitos que van a permitir, no cualquier linfocito, pero algunos, van a permitir estar atentos en caso de algún tipo de daño. ¿Cómo se va a formar? Pues comienza en esta zona, que no se ve porque está en azul igual que el cursor, pero comienza en esta zona y entonces algo llamado plexos coroideos, que son un cúmulo de neuronas, empiezan a secretarlo. Ya les dije que lo secretan gracias a que el plasma sanguíneo pues empieza a filtrarse. Una vez que esto ocurre, va a pasar por algo llamado tercer y cuarto ventrículo, que están aquí en el encéfalo. Hace su recorrido por esta zona y posteriormente va a viajar hacia el epéndimo de la médula espinal. O sea, baja, porque el líquido cefaloraquídeo va a estar envolviendo todo el sistema nervioso. Entonces va a estar allá por todos lados. Una vez que recorre esta parte de la médula espinal, va a pasar por el espacio subaracnoideo. ¿Qué es el espacio subaracnoideo? Es un espacio vacío, bueno, no está vacío porque está lleno de líquido cefaloraquídeo, pero es un espacio donde se separa las meninges, que son unas membranas que se encuentran rodeando el encéfalo. Más adelante va a salir bien, pero es un espacio que está ya lleno de líquido y nos va a ayudar a que cuando algo haga un golpe o un movimiento brusco en la cabeza, pues como que mantenga un poco la estabilidad. Y ya después de eso va a bajar y se va a ir a la circulación general y pues ya libremente por todos los demás nervios. Entonces ese es el recorrido en general, así súper general, del líquido cefaloraquídeo. La importancia que tiene el líquido cefaloraquídeo es que es un líquido donde se encuentra protegiendo al sistema nervioso. Eso es tal cual el punto importante en el líquido cefaloraquídeo. Okay, ahora sí, las otras formas de acumulación que van a tener las sustancias gris, la sustancia blanca, las neuronas, etc. Cuando se van acumulando, entonces van a formar diferentes estructuras. Una de estas es el córtex. Se llama córtex o en general corteza a todo lo que es una capa de sustancia gris. Entonces el córtex tiene que estar formado necesariamente de sustancia gris. Va a tener otros nombres, además de corteza, manto palum. Está muy interesante el córtex porque, ya me había escrito eso, porque el córtex, toda la corteza, pues está formada por diferentes capitas. En el caso del cerebro, del cerebrito, del cerebro que sacan azul, el córtex está formado por diferentes capas, 3 capas diferentes. Entonces, el córtex cerebral es bastante heterogéneo, es bastante variado. Mientras que el córtex que se forma en el cerebelo, es lo que decía acá, en el homogéneo debería ser el cerebelo. En el cerebelo está formado por una única capa y por lo tanto es más homogéneo. Entonces, la variación que hay está dada un poquito en la función de las neuronas. Pero en general, ¿qué es el córtex? Es la capa superficial de materia gris que se va a encontrar en cerebro y en cerebelo.
Y listo, esa es la idea principal. Después tenemos a los núcleos. Los núcleos también son sustancia gris. Y estos núcleos son bolas de sustancia gris que van a tener una función determinada. Es decir, que son montones de neuronas que comparten la misma función. ¿Cuál función puede ser? Pues hay que sea función motora o hay núcleos sensitivos. Entonces hay diferentes núcleos. Estos núcleos van a ser bolas de neuronas que tienen esa función y únicamente los vamos a encontrar en el sistema nervioso central. En el caso del sistema nervioso periférico reciben otro nombre que lo vamos a ver más adelante. Un ejemplo de un núcleo muy grande y muy conocido es el tálamo. Pero así como está el tálamo, existen otros varios núcleos. Luego tenemos a los ganglios. Aquí está la diferencia. Esos son los núcleos en el sistema nervioso periférico. Entonces, sistema nervioso central, núcleos, sistema nervioso periférico, ganglios. También son cúmulos de sustancia gris que van a tener una función determinada, o sea, son lo mismo que los núcleos. ¿Cuál es la diferencia? Estos ganglios los vamos a encontrar en el sistema nervioso periférico, justo en zonas donde se va engrosando el cúmulo de neuronas o el cúmulo de axones de los nervios. Y se van a encargar de conectar tanto el sistema nervioso central como los órganos sensoriales, es decir, los órganos de los sentidos. Pero también van a estar participando dentro del acto reflejo. Entonces son cúmulos en general de sustancia y pueden tener diferentes funciones. ¿Okay? Entonces, cuando ya esas bolas que anteriormente les había mencionado van a estar formadas por los cuerpos. Entonces son bolas porque son la zona ancha del citoplasma de la neurona o de la neuroglia. Pero pues también puede ser que estén formadas por prolongaciones, donde lo que participa ahora ya no es el pericarión, sino es el axón. Y esto nos va a formar cuatro tipos de prolongaciones. Sí, ya fue cuando me di cuenta que podía resumirlo mucho. Las raíces, que son las raíces de los nervios, van a estar formadas por un conjunto de axones. Un montón de axones se empiezan a prolongar y forman una raíz. Cuando varias raíces se juntan, forman un nervio. Y cuando varios nervios de diferentes zonas convergen, entonces se forma un plexo. Estos tres van a ocurrir en el sistema nervioso periférico. En caso que ocurra algo similar, cuando ocurra algo similar en el sistema nervioso celular, en el sistema nervioso central, los conjuntos de axones se van a llamar tractos. Y ya, o sea, de allá salen los tractos. Se forman las raíces, los conjuntos de axones van a formarse y se van a llamar tractos. En el caso del sistema nervioso central. Entonces, lo mismo, pero la diferencia es la ubicación geográfica. Bueno, topográfica, no geográfica, perdón. Entonces, esas son las ubicaciones que vamos a encontrar. Otra parte importante que vamos a encontrar en el sistema nervioso central son unas capas membranosas que sirven como apoyo. Estas son las meninges. Y aquí es donde vamos a hablar del espacio subaracnoideo. Tenemos 3 meninges que van a ser conjuntos o capas de tejido conectivo que van a estar cubriendo todo el sistema nervioso central y que incluso en algunas partes se empiezan a disipar hasta el sistema nervioso periférico. Ya se empiezan a disipar. ¿Para qué nos sirven? Para 2 cosas. Y no es el insulto que normalmente dicen las personas, pero existen 2 cosas. La protección biológica y la protección mecánica. La protección biológica gracias a la barrera hematoencefálica. Esta barrera hematoencefálica es una capa permeable que no permite que cualquier cosa pueda entrar hacia el sistema nervioso central.
Y respecto a la protección mecánica, es que van a ser zonas o, bueno, más bien tejidos que van a recibir los impactos antes de que lleguen al cerebro. Tenemos 3 capas y en este caso les puse números porque pues es importante que si se las van a aprender o cuando se las aprendan, tienen que ser en orden, porque se las preguntan en orden. Eso sí se los podrían preguntar. Y son la dura madre, la aracnoides y la pía madre. Si se les dificulta, pueden aprendérselo bueno, depende, si se lo aprenden de la más interna a la más externa, es piardu. De pía madre, aracnoides y dura madre, piardu. De lo más interno a lo más externo. Y si lo hacen de la más externa a la más interna, suena más feo, pero es durapi. Entonces, como quiera que se lo aprendan. Ya sé que no tienen sentido esas palabras, pero a mí me sirven. Tal vez a ustedes igual, no lo sé. ¿Cuáles son estas capas? En fin, lo importante. La primera capa, ahora viéndolo desde la más interna hacia la más externa, es la pía madre, que es esta capa brillosita que se ve acá, que el cerebrito se ve muy brilloso. Si alguna vez han abierto un cerebro o han abierto un encéfalo, posiblemente habrán visto que cuando se le hace el corte y se le saca, tiene como un pellejito. Y cuando le quitas ese pellejito al cerebro, pues todo se deshace. Esa es la pía madre. Es la más interna, es rica en vasos sanguíneos, vasos linfáticos, y va a estar en contacto directo con el encéfalo. Esa es la principal y es la causante, la más importante causante de la famosa neuroplasticidad que está ahorita de moda, que es que cuando usas más una parte del cerebro, pues aumenta la concentración del riego sanguíneo allá y por lo tanto va a aumentar también la producción de sustancias de conexiones sinápticas. Pero eso no se os van a preguntar, eso es más de psicología. Entonces, después de la pía madre, que está directamente pegada sobre el encéfalo, digamos que es como que la que mantiene las neuronas en su lugar, sigue aracnoides. Aracnoides está un poquito alzada y el espacio que hay entre la pía madre y la aracnoides es el espacio subaracnoideo. Este espacio subaracnoideo es el que se va a llenar de líquido cefaloraquídeo. Nada más para que lo tengan en cuenta. Esta aracnoides es medial y presenta fibras elásticas. Pues porque imagínense que ustedes tengan algo que sea completamente rígido allá y una variación en la presión del líquido cefaloraquídeo podría provocar un daño. Entonces la aracnoides está llena de fibras elásticas. Y finalmente está dura madre. Dura madre es la más externa y esta va a estar en contacto pero con el cráneo. De hecho, dura madre es densa, muy densa y es una capa gruesa de colágeno. Si en algún momento han abierto un cráneo, han visto que tiene como una costrita gruesa que tiene la forma del cerebro. Pues esa es la dura madre. Es bastante durita y es colágeno. Y pues para que no se les olvide, ¿no? Es dura porque está en contacto con la zona más externa y tiene que estar dura. Esas son las 3 meninges, que son importantes porque van a darle una protección muy grande al encéfalo. Nada más recuerden cuando vimos huesos, vimos que el encéfalo tiene, el cráneo tiene hueso esponjoso que va a permitir disipar el efecto de los golpes. Una vez que lo disipe, va a llegar y va a tener contacto directo con la dura madre. De la dura madre, digamos que las ondas del golpe podrían llegar a traspasar hacia aracnoides, pero aracnoides tienen fibras elásticas. Entonces, estas ondas van a darle un movimiento a aracnoides, pero no la van a romper. Eso es algo bueno. Por eso también sirve que sea flexible.
y entonces se van a ir hacia el líquido cefaloraquídeo. Pero recordemos que el líquido cefaloraquídeo, pues 1 es líquido y 2 está por todo el cuerpo, bueno, por todo el sistema nervioso. Entonces, cuando llegue una onda hacia el líquido cefaloraquídeo, pues como es líquido, va a mantener hasta cierto punto el equilibrio y va a disminuir el efecto de los golpes sobre el cerebro. Entonces, todo esto es un trabajo en equipo que tienen tanto las meninges como nuestro cráneo. Gracias a ellos no estamos tan loquitos. Y ahora viene el encéfalo, ahora sí, visto desde el punto de vista de órganos. ¿Alguna duda que tengan con las organizaciones de previas? Tejidos y organizaciones en general. Ok. Bueno, entonces vamos con el encéfalo, ahora visto como órgano. El encéfalo pues va a estar formado por neuronas, neuroglia y las células de soporte. Pues recordemos que es un órgano, entonces si es un órgano está formado por diferentes células. Miren, es lo que les acabo de decir. Aquí ya se me olvidó que lo había escrito. Es el órgano más protegido de todo nuestro cuerpo. Está flotando en el líquido cefaloraquídeo, protegiéndolo de las ondas. Tiene además a sus 3 meninges y por si fuera poco, además el cráneo, con su líquido esponjoso, con su hueso esponjoso. De todos nuestros órganos está más protegido y aproximadamente el 20% de nuestra sangre, de nuestro riego sanguíneo, está dándole vueltas al cerebro. Por eso es que de pronto momentos en los que dejas de respirar, si lo han hecho por ociosidad, que voy a contarme la respiración, de pronto llega y te empieza a dar dolorcito de cabeza. Bueno, químicamente está protegido a través de la barrera hematoencefálica, que está formada a partir de estos vasos sanguíneos que se encuentran en la irrigación del encéfalo. Y el encéfalo tiene sus partes, tiene varias partes. Normalmente decimos encéfalo y pensamos en el cerebro, pero el cerebro solamente es una parte muy grande del encéfalo. ¿De dónde se produce? Cuando hablábamos del origen embrionario, en algún punto el ectodermo se invagina, forma un surco que va a tener unas onditas que van a darle origen al tubo neural. A partir del tubo neural se va a empezar a formar nuestro encéfalo desde aproximadamente el cuello. Cuando estamos en la parte embrionaria, las primeras partes que se ven del encéfalo son 3: el prosencéfalo, el mesencéfalo y el romboencéfalo, que es el cerebro anterior, el cerebro medio y el cerebro posterior. Luego estos se van a dividir y el prosencéfalo le va a dar origen al telencéfalo, que le va a dar origen al hemisferio cerebral, los hemisferios cerebrales, a los ventrículos laterales del encéfalo. Luego el mismo prosencéfalo le va a dar origen al diencéfalo, que a su vez le va a dar origen al tálamo y al hipotálamo. Luego el mesencéfalo se queda así, tal cual como mesencéfalo, y le va a dar origen a lo llamado el acueducto, que pues imagínense lo que pasa por ella, el líquido cefaloraquídeo. Luego el romboencéfalo va a dividirse en 2, produciendo al metencéfalo y al mielencéfalo. El metencéfalo va a producir la protuberancia anular y el cerebelo, mientras que el mielencéfalo va a darle origen al bulbo raquídeo. En cuanto al romboencéfalo, va a formar algo llamado el cuarto ventrículo. Tal vez aquí en esta imagen como que digan, ¿qué está diciendo esta? No tiene sentido, pero si lo vemos en esta otra imagen, aquí ya se ve mejor, y vemos cómo se empieza a desarrollar las diferentes capas del encéfalo. Entonces ya podemos ver cómo se empiezan a formar y a desarrollar las diferentes partes. Y ahorita vamos a verlas todas ellas. La primera parte que vamos a ver es el telencéfalo.
El telencéfalo es la parte más superficial y voluminosa del cerebro. Cuando nosotros hablamos del cerebro, pues se nos ocurre este dibujito que les acabo de poner, que es como que el cerebro, pero pues está formado por varias partecitas. La parte más externa, con las jugosidades que se llaman surcos, pues va a ser el telencéfalo. Cuando la información nos llega al telencéfalo, lo normal es que pues ya pasó previamente por todas las células inferiores. Entonces estas células inferiores ya le analizaron y ya llegó hacia el telencéfalo. El telencéfalo pues no nada más es estas partes, sino que tiene varias partes. En primer lugar, pues está formado por las dos mitades, que son los hemisferios cerebrales, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Estos hemisferios van a estar unidos a través de un cuerpo calloso. Pero eso no es todo, también va a tener otras cosas, por ejemplo, la corteza cerebral, que es la corteza cerebral, pues es la parte más externa del telencéfalo, está formada por materia gris y está formada por un montón de pliegues y cisuras. ¿Cómo se forman estos pliegues y cisuras? En algún momento de nuestro desarrollo, cuando está creciendo nuestro cerebro, llega un punto en el que la sustancia más externa de la corteza cerebral empieza a reproducir sus células más rápido que la zona interna. Entonces, como que no alcanza a alisarse y es cuando se van formando los surcos. Es para aumentar el área, el volumen también. Otra parte que tiene el telencéfalo es el hipocampo. El hipocampo nos sirve por una parte para recordar y por otra parte nos permite evocar el futuro basado en el conocimiento y las cosas que ya tenemos. Luego tenemos a la amígdala central, que esta nos permite aquí la amígdala nos va a permitir que a los recuerdos temporales les demos una sensación, una emoción. Luego tenemos a los ganglios basales, que su función es permitirnos los movimientos automáticos, todo en general, la automatización del cuerpo. O sea, en forma general, obviamente también otras partes del encéfalo lo van a hacer. Y el cuerpo estriado, pues es donde van a entrar los ganglios basales. Y además, allá entra el bulbo olfatorio. Entonces, ¿qué les podrían preguntar de acá? ¿Quién lo forma? Aquí tenemos al telencéfalo y vamos a ver que estos lóbulos, esas mitades, hemisferio izquierdo y hemisferio derecho, se van a dividir en lóbulos. Tenemos el lóbulo frontal, que corresponde a la ubicación del hueso del cráneo frontal. El parietal, que corresponde al lóbulo parietal. No olviden que tienen que aprenderse de memoria los huesos. Ya vieron, con músculos de ahorita también acá. Y el occipital, pues también corresponde con el hueso occipital. Y acá no adivinan, el temporal también con el temporal. Pero de todas formas, hay unas divisiones más claras. En el caso del lóbulo frontal, se va a separar del lóbulo parietal a través de algo llamado cisura de Rolando. Pero pues resulta que la cisura de Rolando es un epónimo y desde hace varios años, en teoría, los epónimos están prohibidos o ya no se usan en medicina. Entonces tiene otro nombre que es la cisura central. Pero pues no sé qué les vayan a preguntar, el nombre más común es cisura de Rolando. El lóbulo temporal se va a separar del lóbulo frontal y parietal a través de la cisura de Silvio, que es su nombre, es la cisura lateral, su nombre no epónimo. Y el occipital también se separa por una cisura, pero esta no es tan obvia, y es la cisura occitoparietal. Esa no tiene epónimos, esa es así su nombre nada más. Entonces,
sí corresponden con las placas de los cráneos, pero también tienen la ubicación de unas cisuras. Las cisuras van a ser las zonas, las partes profundas, mientras que las circunvoluciones son las partes externas, como que las lengüetitas que tiene el cerebro. Después del telencéfalo, ¿qué pasó? Ya regresé un momentito al del encéfalo, no terminé de copiar. Sí, ahí está. Ahí. Vamos a ver si... Yay. Ahí está. Ya está, maestra, gracias. De nada. Pues aquí está el diencéfalo. El diencéfalo es la parte medial de donde está el encéfalo en general, del cerebro. El diencéfalo va a incluir dos cosas. La parte emocional y la transmisión instintiva y vegetativa. ¿Por qué la parte emocional? Porque tenemos algo llamado sistema límbico, donde pues, se da toda la parte emocional de nuestro cuerpo, y precisamente el sistema límbico está formado en su mayoría por el diencéfalo. ¿Cuáles van a ser las partes del diencéfalo? Esas se las van a aprender rápido porque todas terminan igual. Epitálamo, tálamo, hipotálamo y subtálamo. En puros tálamos. El epitálamo está bien padre porque en el epitálamo corresponde a lo que se conoce también como epífisis. Y el epitálamo es la porción glandular o endocrina del diencéfalo, porque va a producir una sustancia, una hormona que se llama melatonina. La melatonina es la sustancia que regula nuestro reloj biológico, nuestro ciclo circadiano y también el sueño. No es lo único, también tenemos otra parte del encéfalo que participa en la regulación del sueño y la actividad, pero al menos la parte hormonal es dada por el epitálamo, también conocido como epífisis. Entonces, también la epífisis es más para, o sea, lo estudia mucho en psicología. Otra cosa que hace el epitálamo es que la información olfatoria la asocia a un recuerdo. Por ejemplo, si ustedes de pronto huelen algo y dicen, ay, huele a cuando yo estaba en tal lugar o huele a tal persona, pues eso es gracias a nuestro epitálamo. Luego tenemos al tálamo. El tálamo va a permitir un envío de mensajes constantes con los órganos sensoriales. Los órganos sensoriales son los órganos de los sentidos. Entonces la comunicación entre el órgano del sentido y el encéfalo va a estar mediada en muchos casos gracias al tálamo. Luego tenemos al hipotálamo. El hipotálamo es la parte vegetativa del diencéfalo, donde va a participar en los impulsos autónomos. No es la única parte del encéfalo que participa en los impulsos autónomos, pero pues participa de manera importante el hipotálamo. Esa es su principal función. Y finalmente está el subtálamo. El subtálamo va a influir en la ubicación espacial de las personas y el movimiento autónomo. Va a influir a través de la orientación, el equilibrio y el movimiento autónomo. Entonces, si alguna vez han jugado, bueno, la gallinita ciega no es solamente por eso, es por el líquido del oído.
pero en general el subtálamo nos permite saber dónde nos encontramos, nos permite podernos mover y pues además va a participar en el movimiento autónomo. Entonces, por eso se dice que el diencéfalo tiene dos partes. La parte endocrina, que está dada por el epitálamo, y la parte no endocrina, que está dada por el tálamo, el hipotálamo y el subtálamo. De cualquier forma, pues el diencéfalo anda aquí, por donde está también, bueno, participando, formando en gran parte al sistema límbico, que se asocia a los sentimientos. ¿Alguna pregunta? No, maestra, ninguna. Ok, bueno, entonces le sigo. Otra parte del encéfalo es el mesencéfalo. El mesencéfalo es ese pedacito de acá nada más. Ese chiquitito. De hecho, los que quedan, pues ya son más chiquitos. El mesencéfalo es una zona de conexión. Su función es conectar el puente, el bulbo, el cerebelo, la médula espinal con el encéfalo. O sea, conecta todo con el encéfalo. Es un punto de unión entre todos. Y pues además de conectar, ¿qué otras cosas va a llevar? Va a ser como el host. El hostess de los restaurantes. Pues lo mismo hace el mesencéfalo. Va a coordinar los mensajes que llegan. Entonces, como que llega el mensaje y te voy a ir acomodando, te voy a enviar a donde corresponde. Dentro de esto, en mesencéfalo, hay una zona muy especial que se llama tubérculos cuadrigéminos superiores. Es súper chiquitito el nombre. Los tubérculos cuadrigéminos superiores van a tener como función mantener, procurar los movimientos oculares. Entonces, que ustedes puedan seguir a alguien con la mirada, pues es hasta cierto punto un indicador de que está funcionando bien su mesencéfalo. Cuando sus movimientos oculares ya no puedan estar bien, entonces hay varias razones, pero una de ellas podría ser algo en el mesencéfalo. Pero en general, fuera de la parte de la coordinación, bueno, es que su principal función es esta. Así que si les llegaran a preguntar algo, la verdad es que no lo creo porque no es tan famoso el mesencéfalo. Yo me iría a algo más común, pues sería la coordinación, ¿no? La coordinación y el envío de mensajes a donde correspondan. Luego tenemos al metencéfalo, que está aquí en rojito. Este sí me gustó. Y pues su origen es el romboencéfalo. Estos dos que faltan, ambos son de origen a partir del romboencéfalo. Y también, al igual que el mesencéfalo, son puntos de conexión. El metencéfalo, de manera específica, va a conectar las estructuras superiores de la médula espinal, perdón, las superiores dije, ¿verdad? Las estructuras superiores son el encéfalo, con las estructuras inferiores, que ya sí entra la médula espinal. En el caso del metencéfalo, está formado por dos cosas. La protuberancia anular, también conocida como el puente, la protuberancia o puente, que va a tener una función en el control del sueño y la activación. Aquí está la otra parte que les decía, donde no solamente está participando la melatonina, sino también un poco el metencéfalo y el cerebelo. En realidad el cerebelo tiene muchas funciones y se le puede hacer hasta un estudio únicamente al cerebelo, pero pues de manera general, pues nos va a ayudar a mantenernos erectos, va a facilitar la locomoción y en general la coordinación. Esa es su principal función del cerebelo. De todas formas, pues el cerebelo es una estructura bastante compleja que hay quienes lo comparan con un mini cerebrito. Y también va a estar formado por sustancia blanca y sustancia gris. Pero lo básico es esto.
Y aquí está el último componente del encéfalo. Ya se fueron durmiendo todos con el tiempo. El último componente es el mielencéfalo. El mielencéfalo, al igual que el anterior, se va a originar a partir del romboencéfalo y únicamente lo conforma el bulbo raquídeo. Entonces realmente no es como que digas, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve el bulbo raquídeo? El bulbo raquídeo sirve para lo mismo que el mielencéfalo porque son lo mismo. ¿Cuáles son sus funciones? Mantiene el ritmo cardíaco, la respiración, era respiración ello, no era expiración, la respiración, la deglución, también puede participar en el vómito y la dilatación de vasos y fibras. Entonces, el mielencéfalo o el bulbo raquídeo es esta prolongación, la parte más inferior del encéfalo y que va a estar asociada a una gran cantidad de procesos vitales. Si ustedes han visto esos que en la tele que ¡pum! Le da un golpe en la parte posterior del cuello y lo mata, puede ser porque sea un golpe directo en el mielencéfalo y pues esto va a provocar una variación en el ritmo cardíaco, simplemente para el ritmo cardíaco y la respiración. Entonces, si no respiras el ritmo cardíaco, ya valiste. Así que, pues eso es el mielencéfalo. Y esta es nuestra última parte del encéfalo. ¿Alguna duda con el encéfalo? No, Eso sí me... Ok. Bueno, aquí están todos juntos. Aquí se pueden ver dónde se encuentran. El telencéfalo es la parte más voluminosa y pues en segundo lugar el metencéfalo. Pero aquí están todas las partes. De todas ellas, ¿cuál es la más común a la que les pueden preguntar? El telencéfalo. En primer, o sea, prioricen estudiar el telencéfalo y luego vayan bajando en prioridad. Esa es la más importante. Y pues otro órgano que vamos a tener, más bien es una estructura, es la médula espinal. La médula espinal es larga y cónica. Sin embargo, si lográramos quitarle a alguien la médula espinal, pues veríamos que su grosor aproximado es el de un meñique, del dedito. Y esta se encuentra protegida a partir de las vértebras. Se encuentra allá entre las vértebras. La médula espinal tiene como principal función distribuir en general las fibras motoras, recoger la información y enviar esta información hacia el encéfalo. Entonces, todos los nervios que se encuentran en el sistema nervioso periférico van a mandar su información, bueno, no todos, pero sí la mayoría, hacia la médula espinal para que recabe esa información y ¡pum! Lo suba hacia el encéfalo. Aunque la médula espinal podría decirse que tiene cierta libertad o cierta independencia al encéfalo, ya que presenta algo llamado efecto reflejo o el que nos conocemos bien, el arco reflejo. De tal modo que la médula espinal puede producir ciertos reflejos sin necesidad de que llegue hasta el encéfalo. Aquí, como les mencioné anteriormente, la sustancia gris se encuentra en el centro de la médula y la sustancia blanca está en la parte más externa, contrario a lo que ocurre en el encéfalo. Y vamos a ver que se va a dividir en diferentes partes. Esas partes de la médula espinal corresponden a las partes también de los huesos. Entonces, otra vez importante, pues conocer los huesos, no saberse los nombres de los huesos. La médula espinal se divide en las áreas cervical, torácica, el área lumbar, pero aquí ya vamos a ver una variación. Ya no es lumbar y con estómago, sino que después sigue la zona sacrococcígea y finalmente está la cola de caballo, que es pues lo que parece nuestra colita. Esos son los componentes de la médula espinal. Y pues finalmente nos vamos a sistema nervioso ya como sistema. Ya lo vimos, aquí está
hasta aquí nos quedamos, ¿no? Ya lo vimos desde el punto de vista de las células, de los tejidos, los órganos que participan. Ahora, ¿cómo se integra todo esto para formar un sistema tal cual? Esta imagen que les puse nos resume que el sistema nervioso se divide en dos: sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está formado por el cerebro y la médula espinal, mientras que el sistema nervioso periférico está formado por los nervios craneales, los nervios espinales, los ganglios y los plexos nerviosos. Ok, ahora viéndolo desde estas características, aquí podemos ver otra síntesis sobre cuáles son las partes del sistema nervioso. Tenemos que el sistema nervioso, como les mencioné, se divide en central y periférico. El sistema nervioso central incluye el cerebro y la espina dorsal, mientras que el sistema nervioso periférico va a dividirse en dos, porque va a incluir a todos los nervios que se forman a partir de la médula espinal. Y bueno, parte también del encéfalo. Entonces, todos los nervios que no son cerebro y espina dorsal, que pareciera poco, pero no, son muchos. Entonces, este sistema nervioso periférico tiene dos tipos: el sistema nervioso autónomo y el sistema nervioso somático. El sistema nervioso autónomo va a servirnos para la parte de la comunicación de nuestros órganos, de la parte interna, y por lo tanto se divide en dos: en el patético o simpático, y el parasimpático o parasimpatético. Los dos nombres son común o correctos, aunque el más común es simpático y parasimpático. El simpático es el que va a actuar durante los momentos de excitación, durante los momentos de actividad, aumento de actividad, mientras que el parasimpático va a producir la calma. Eso nos puede dar un recurso mnemotécnico. El parasimpático para al simpático, entonces se calma. Y eso es el sistema nervioso autónomo, la parte que no podemos controlar. Mientras que el sistema nervioso somático, que es la comunicación en general de nuestros órganos, de los sentidos, los músculos voluntarios o los músculos esqueléticos, pues se va a dividir en dos: en el sistema nervioso sensorial y en el sistema nervioso motor, que está basado en los tipos de las neuronas que tiene. Sensorial, pues va a tener neuronas, no sé por qué dije hormonas, va a tener neuronas sensitivas, y motriz va a tener neuronas motoras. Este esquema está genial para clasificar el sistema nervioso. Se los recomiendo. Nada más esa variación de que aquí normalmente no se llama sistema nervioso simpatético, sino simpático, y en vez de parasimpatético, parasimpático. Ok, ahora especificándolas, pues cómo es cada uno de estas partes del sistema nervioso. ¡Ay! Ahí está. En primer lugar está el sistema nervioso central. El sistema nervioso central está formado por el cerebro y la médula espinal, o más bien, mejor dicho, el encéfalo y la médula espinal. ¿Para qué sirve el sistema nervioso central? Pues prácticamente para todo. Ahí es donde ocurre todo el procesamiento de las funciones corporales, todo lo que le tenga una función en nuestro cuerpo que pueda tener una relación, va a estar organizado y va a estar analizado desde el punto de vista del sistema nervioso central, y también va a traer toda la información corporal y de la información del ambiente. Entonces, si yo tengo hambre, yo tengo sed, es parte corporal, va a llegar al sistema nervioso central. Si yo tengo mucho calor, pues también va a llegar al sistema nervioso central. Toda esta información va a llegar. En el caso del sistema nervioso central, su clasificación nada más es cerebro y médula espinal.
o mejor dicho, encéfalo y médula espinal. Sin embargo, pues pueden checarlo. Porque en esta parte del encéfalo, pues las partes del encéfalo, las subdivisiones del encéfalo son las que ya les mencioné anteriormente. Así que por eso podemos dejarlo así. El sistema nervioso central está formado por el encéfalo y la médula espinal. Y luego tenemos el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico está formado por todo lo que le sobra al sistema nervioso central y es tejido nervioso. Son unas neuronas, algunos tejidos en forma de ganglios, uno que otro nervio, bueno, no uno que otro, sino varios nervios. Entonces, todos estos órganos se van a ir asociando hacia el sistema nervioso central. El sistema nervioso periférico va a estar formado por 12 pares de nervios craneales. ¿Ya se los aprendieron? Aún no. Bueno, pues son importantes los 12 nervios craneales, pero también tiene 31 nervios espinales y por si fuera poco, pues hay millones y millones de células que se encuentran rodeando o que se encuentran en diferentes partes del sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico se divide en dos: sistema nervioso autónomo y sistema nervioso somático. El sistema nervioso autónomo, como su nombre lo dice, se va a encargar de lo autónomo, de lo que yo no puedo controlar. Entonces, por ejemplo, me va a ayudar a participar en acciones como, no sé, el sudor o la peristalsis, por ejemplo. En todo esto lo permite el sistema nervioso autónomo. Mientras que en la parte somática va a mantener el control de tanto de la parte motora, como de la zona sensitiva. Entonces, que ustedes me puedan escuchar ahora es gracias al sistema nervioso somático. Y ya. Okay. Bueno, a partir del sistema nervioso se empiezan a formar diferentes acumulamientos de neuronas y esto le da origen a los nervios craneales. Los nervios craneales tienen otro nombre que es pares craneales y son 12 nervios craneales o 12 pares craneales y que estos nervios craneales van a tener su origen en diferentes zonas del encéfalo. Entonces, por eso, cuando ustedes vayan estudiándolos, van a encontrarse con que pues tienen funciones similares. ¿Dónde van a actuar los nervios craneales? Pues tienen sus zonas especiales. Son diferentes áreas de la cara. Entonces, los pares de nervios craneales van a inervar la cara, el cuello, el tórax o partes del tórax y una sección muy específica del abdomen.
A ver. ¿Para qué sirven los nervios craneales? Para poder transmitir toda la información que se forma desde afuera hacia el encéfalo. Y se tienen que aprender los nervios craneales, pues de preferencia. La verdad es que dudo que les pregunten los nervios craneales, pero podría ser que sí. Entonces, los nervios craneales o los pares de nervios craneales, pues tienen que ser estudiados con su número que lo asocia. Entonces ya vemos al olfatorio, al óptico, bueno, ya el óptico número 3. Y ya vemos los pares craneales. Ahora, esta información está más completa acá, donde pues vemos cuál es la función de cada uno de los pares craneales y cuáles son sus diferentes órganos que van a actuar. ¿Alguna duda? No, maestra. Okay. Ay, se me cayó esta cosa. Y hasta aquí llegamos. Me faltan los nervios espinales, pero en el caso de los nervios espinales, pues nos vamos a quedar con la definición de las prolongaciones que anteriormente habíamos dicho, porque la inervación es por áreas. Entonces no nos permitiría, o sea, mejor que nos permita ver bien todo el desarrollo. Y ya. Pero les digo, nos hace falta un poquito más de sistema nervioso. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Y nos vemos mañana. Ya dejé de grabar. Ah, no. ¿Tienen alguna duda? No, maestra.